Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimadas, estimados? Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias, qué gusto estar nuevamente acá con ustedes abordando los temas de interés. El día de hoy vamos a tratar de avanzar en uno de los aspectos que también son columna vertebral de esta clase. Vamos a hablar sobre determinados principios. Fundamentalmente vamos a hablar del derecho natural, con algunos matices que, por cierto, surgen muchísimas dudas en su aplicación y más que todo en su concepción. Recuerdo que al final de la clase anterior estuvimos hablando un tanto de la validez de las normas. ¿Se recuerdan ustedes en qué hacíamos énfasis para la validez de una norma? ¿Alguien recuerda que hablábamos de dos aspectos bien puntuales, verdad? Cuando nos referíamos, incluso leímos el artículo 157 de la Constitución. Que fuera creada por el órgano competente. Es correcto. Uno de los aspectos que decíamos que era fundamental, y de hecho es así, profundizar Licenciado, el para que exista órgano, la validez, que una norma surta sus efectos, sea creíble, sea aceptable, sea aplicable, se requiere que sea emanada de un órgano competente. Y también decíamos otro aspecto que viene es consustancial en dicho término. ¿Se recuerda de qué estábamos hablando? cuando usted hablaba sobre el procedimiento establecido, Correcto, correcto. Son dos cosas importantes. El órgano y el procedimiento, o sea, la forma, ¿verdad? Porque puede ser el órgano competente, pero si no cumple con las formas o los procedimientos, tiende a perder su validez, ¿verdad? Incluso hay cosas mucho más sutiles, digamos, que se, que se pueden dar, de manera que no solo basta con que mande la norma del órgano competente, sino que también es importante la forma, la, para que ésta tenga no solo aceptación, sino que sea aplicable. En este momento hay una discusión, no sé al final si eso se va a superar o no, pero proceso de elección a fiscal. La comisión está instalada, como todos sabemos. Ya tienen una calendarización y han venido trabajando en la temática. Sin embargo, en este momento hay una serie de planteamientos que se hicieron vía amparo porque algunos sectores no están de acuerdo en la aplicación de la forma de calificar, ¿verdad? Y cuando uno escucha un poquito más a fondo lo que están argumentando, no dejan de tener razón, porque le están dando una ponderación a los participantes que uno de los requisitos es tener como mínimo 10 años de ejercicio profesional, lo cual obviamente el que va a presentar su documentación tiene que llenar ese requisito mínimo,
¿verdad? Pero el problema no está en llenarlo, sino que en la tabla de gradación están poniendo los 10 años como requisito para participar. Pero a la hora de calificar, están ponderando 1 o 2 puntos a cada año después de los 10. Es decir, si alguien tiene, por ejemplo, 20 años de ejercicio, quiere decir que si es acreedor, si le están aplicando un punto por año de ejercicio, implicaría que estaría sumando 10 años. Pero, ¿qué sucede si alguien tiene, por ejemplo, 11 años de ejercicio profesional? Califica, pero automáticamente queda fuera, porque no va a poder competir con los que tienen más años de ejercicio. No obstante, cumplir con el requisito inicial. ¿A qué me refiero? Que en este caso, aunque es un hecho, digamos, distinto de la clase, pero que viene a facilitar un poco la importancia del cumplimiento de las formas. Porque en este caso, la comisión está, digamos, trabajando, está integrada y es producto de una ley constitucional y a la vez una ley ordinaria, la existencia. Es decir, emana del órgano competente, pero si no aplica adecuadamente las formas o los procedimientos, desdice la base o contradice o no cumple con el objetivo para el cual fue establecido. A eso se refiere, digamos, la norma cuando valora el origen, o sea, el órgano competente, y la forma para su aplicación. El día de hoy vamos a tratar de... Licenciado, Sí, dígame. perdone que le interrumpa. ¿Esto es entonces una mala interpretación por parte de la comisión? Sí, aparentemente podríamos estar ante, perdón, ante una mala aplicación de la norma, porque sería injusto que, digamos, algunos profesionales llenen las calidades, pero no lleguen ni siquiera al mínimo de calificación. ¿Por qué? Porque no se está haciendo una ponderación eh, más allá. Una cosa es, digamos, el ejercicio profesional, otra cosa es la experiencia, otra cosa es la calidad moral o ética, que también tiene que valorarse, porque recordémonos que el artículo 113 de la Constitución habla de idoneidad, y aunque la idoneidad no podemos calificarla con 100 puntos, porque hay mucho elemento subjetivo, no quiere decir que no hayan parámetros, porque en este caso, lo que tendría que hacer la comisión es darle una mayor puntuación a otros aspectos para compensar algunas limitantes, porque si no lo hacen, matemáticamente, la persona que no tiene mucha experiencia, digamos, en el ejercicio profesional, aunque tenga más de 40 años, por ejemplo, aunque aquí no es un requisito, pero en el entendido que ya tiene cierta madurez, estaría quedando fuera. Entonces, sí, aparentemente hay una mala aplicación en la norma, ¿verdad? Y a eso se refieren las formas, ¿verdad? Vamos a ver a qué conclusión se llega, pero ojalá que sea lo más, que tomen la decisión más correcta. Si tienen que hacer alguna modificación, que la hagan porque están en su facultad. Si la mantienen, va a ser objeto de mucho cuestionamiento.
¿verdad? Bien, pues les decía que vamos a hablar del derecho natural. Eh, Sin embargo, dejo acá nada más 4 interrogantes y que vamos a ir tratando de, dentro de lo posible, de ir encontrándole respuesta en el desarrollo de la clase. Un interrogante que surge para los teóricos en este tema es, ¿cuándo surge la supuesta tensión entre el derecho positivo y el derecho natural? Es una pregunta válida, ¿verdad? Eh, ¿Habrá algún momento en que exista alguna tensión o alguna diferencia entre el derecho positivo y el derecho natural? Es una interrogante que queda ahí en el ambiente. Y de esta misma se deriva otra, que sería, ¿qué hay detrás de dicha tensión? O sea, ¿cuál sería la motivación de esa tensión? O sea, de esa diferencia que se genera entre el derecho natural y el derecho positivo. Una tercera interrogante que surge es, ¿debe el derecho positivo ser justo? ¿Debe el derecho positivo ser justo? Porque uno cuando escucha el concepto derecho, creería que por antonomasia o por definición, tiene que ser justo, ¿verdad? Sin embargo, no necesariamente es así, ¿verdad? ¿O qué opinan ustedes? Yo creo que por eso es que está regulado, ¿verdad? Porque se supone que se buscan condiciones similares para la mayoría de los participantes. Y aunque finalmente pues no siempre todo lo que indica el derecho termina siendo lo más correcto, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Y por qué creen que no siempre lo que se establece en el derecho es correcto o es justo? Porque los procedimientos ya están establecidos, pero cuando ya digamos que no siempre se analizan todos los aspectos que se deben de considerar para poder emitir una resolución. Entonces, hay procedimientos que establecen, delimitan qué es lo que usted tiene que analizar para poder resolver, aunque más allá, o sea, más atrás, no se consideran aspectos que tal vez tuvieron que ver con ese aspecto. Sí, en parte es eso, pero aparte de ello también tomemos en cuenta las corrientes de donde surge, digamos, determinada norma. No es la misma mentalidad, por ejemplo, de determinada norma derivada de una organización campesina a una organización de industriales. Dependiendo quién detenta el poder o el ejercicio, muchas veces orientan la normativa en función de ciertos intereses, ¿verdad? Entonces, es parte de de los matices que se dan en la normativa, en la creación del derecho. Y por último, Licenciado, otra interrogante. ¿Es necesario que el derecho esté dotado de validez moral? ¿Qué dicen ustedes?
Es decir, creen que debiese haber obligación en la creación de una norma que vaya aparejada o atada a la concepción moral. Licenciado, no sé si estoy mal, pero yo creería que sí, porque por eso es de que existen principios que son directrices para poder crear estas regulaciones. Entonces, antes de crear la norma, se consideraron todos esos aspectos que son principios de morales y valores, o sea, de éticos, o sea, de todo punto, pienso yo. Buenas noches, Lick. Yo Interesante. considero que sí, porque pues esa es la ruta de lo que hemos visto, la axiología que nos brinda los valores que van a marcar la ruta del derecho. Sí, al hablar de axiología, hablar de valores, efectivamente. ¿Alguien más? Yo pienso que también, Lick, que sí, porque de hecho en el valor de justicia menciona de que una norma es justa cuando su contenido se adecua a lo establecido. Esta vez no sea jurídica, sino moral. Sí, pero ahí sí, cuidado. Cuidado, no confundamos, digamos, una norma jurídica con una norma moral. Hay diferencia, ¿verdad? Pero sí tiene relación en el criterio que interpreto de ustedes, que estiman que sí debe llevar ese componente, ¿verdad? Dentro de la norma. Esto es lo interesante. Si uno, digamos, se inclina o alimenta ese acompañamiento moral y ético aplicable en la norma jurídica, en alguna medida uno se está identificando con el jus naturalismo. Eso es lo interesante de la discusión. Mientras que si uno dice lex dura lex, la ley es la ley, y que no tiene, y que una norma jurídica no tiene nada que ver con la norma moral. Cuando uno toma esa aptitud o esa línea de pensamiento, uno se está ubicando como un jus positivista, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en el desarrollo de esta clase y de la misma profesión, ¿verdad? Que conforme uno vaya profundizando, uno va tomando cierta conducta y se va inclinando hacia ciertos aspectos. Y a eso obedece, digamos, el tratar de abordar estos temas, y son parte del programa porque nos vienen a ilustrar muchísimo en la interpretación que hagamos en el futuro, ya sea interpretando una sentencia o en su momento elaborando una sentencia, ¿verdad? Entonces, los principios lo acompañan a uno y también orientan. Y en alguna medida definen un poco la forma en que uno interpreta el mismo sistema, ¿verdad? Si se inclina por uno u otro. Al final de la clase van a ver cuando abordemos un poquito sobre uno de los teóricos en este tema del dispositivismo, que es Hans Kelsen. Él sí fue radical, ¿verdad? La ley es la ley, decía, y la moral es aparte, ¿verdad? Entonces, porque él sí era digamos, no necesariamente promotor, pero sí identificado plenamente con el dispositivismo, con la norma, ¿verdad? Desvinculada de la moral. El primer
Los primeros en plantear y discutir el problema del derecho natural fueron los griegos. Y aquí obviamente incluimos a los sofistas, a los presocráticos, ¿verdad? Y el supuesto de un derecho divino natural distinto de las leyes de cada estado lo formuló, imagínense, en el año 535. Él, bueno, nació en el 535 al 475 antes de Cristo, o sea, fueron los presocráticos, ¿verdad? Ellos hablaban del derecho divino y natural, distinto de las leyes de cada estado. De hecho, cuando uno estudia un poco la época medieval o el recorrido histórico y la misma cristiandad, uno va conociendo un poco en el sentido de que los reyes, por ejemplo, ellos creían que estaban ahí por orden de Dios y que ellos eran los que se podían comunicar con la divinidad o con las divinidades, no así el pueblo, ¿verdad? Entonces, en función de eso, se hacían muchas cosas, no necesariamente buenas, ¿verdad? Sin embargo, lo que es importante es que cuando hablamos del derecho natural, hablamos de la razón y de la justicia, ¿verdad? Pero partiendo de aspectos originarios, no necesariamente creados por el Estado, porque se supone que estas digamos, se originan previo a la existencia del Estado. Para ello, Platón, por ejemplo, creía en la existencia de una idea eterna de la justicia. Él creía que la justicia era eterna, que siempre había existido y podía existir, ¿verdad? Así fue como fueron alimentando una serie de principios. De modo semejante, Aristóteles suponía la existencia de una ley de naturaleza, es decir, previo a cualquier creación social o de Estado o de la forma, digamos, originaria del Estado, eh, habían leyes naturales, ¿verdad? Y que eran a las cuales había que respetar y adecuarse. Por eso es que la razón siempre está, digamos, de por medio cuando se habla del jus naturalismo. Así pues, la idea de una ley de naturaleza que podía pretender validez universal desempeñó un papel prominente en el pensamiento político de los griegos. Por eso siempre se habla, y ustedes han escuchado la presencia de Grecia, digamos, de los griegos en la historia, porque eran mucho más estudiosos, más profundos en de hecho, pues Platón creó la academia, ¿verdad? De ahí surge la academia. Y si bien en su momento la superpotencia era Roma, culturalmente fue superada por los griegos y fue, digamos, influenciada por los griegos, ¿verdad? Roma, la potencia militar que dominó una gran parte del mundo, ¿verdad? Pero culturalmente estaban los griegos detrás digamos, de ese crecimiento político y de Estado que sufrió Roma. Y en ese sentido, la escuela estoica de la filosofía fue fundada por un pensador de origen semita. En algún momento ustedes han escuchado a este personaje que se llamó Zenón. Él fue el creador de la filosofía estoica.
Ese término sí lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? El estoicismo. Sí, ¿Recuerdan a alguien ustedes que sea muy destacado en la historia, que se le considere un estoico? Marco Aurelio Lick. Epicteto, creo que también, ¿no? Sí, ambos. El caso de Marco Aurelio, él fue un emperador romano muy destacado, fue un estoico. Y de hecho, la filosofía estoica se aplica. Cuando uno dice, por ejemplo, resisto, no me precipito, asumo la responsabilidad con entereza, aplicando la razón, pues en alguna medida uno se va considerando como, o se va uno, digamos, identificando con dicha cultura estoica, ¿verdad? Porque para ellos el derecho natural era muy relacionado con la razón, ¿verdad? Entonces, siempre la razón estaba detrás de cualquier impulso emocional, ¿verdad? Y de ahí surgen los conceptos de estoicismo. Y en el caso, tal vez uno de los que fue gran referente es justamente Marco Aurelio, porque él sufrió embates impresionantes como perder a sus hijos, pero ganar muchísimas guerras, pelear fuera del imperio, y en su momento los emperadores iban al frente de la batalla, o sea, eran los ejemplos, digamos, a seguir en el combate, ¿verdad? Por eso se ganaban el espacio por su valentía, ¿verdad? Eh, Otro personaje estoico que es interesante leer sobre él es Séneca. Muchos le dirán que Séneca no era romano, porque sí tenía un origen griego, pero fue adoptado o fue nacionalizado en Roma. Entonces, Séneca fue, aparte que fue cónsul en su momento, fue asesor de muchos césares, pero fue un jurista destacado. Igual podemos hablar, por ejemplo, de Cicerón, que fue otro personaje romano estoico, ¿no? Y en ese sentido, sí es importante hacer una pequeña referencia al derecho natural en Roma. Y aquí nos surge el filósofo Cicerón, que fue también adepto a la doctrina estoica. Para él la justicia era emanación del derecho natural, ¿verdad? Él asociaba la justicia con el derecho natural. Y por cierto, cuando en algún momento les surja la palabra de Cicerón, Cicerón históricamente ha sido considerado el mejor abogado del mundo. No solo porque era un gran orador, un gran analista, un gran asesor, también fue funcionario en su momento, un gran doctrinario, ¿verdad? Escribió mucho y dejó mucha bibliografía sobre la razón, sobre la ley, sobre el derecho romano, ¿verdad? Los jurisconsultos romanos distinguían entre el jus civile y el jus naturale y el jus gentium. Cuando se habla del jus civile, eso sí lo han visto en derecho romano, ¿verdad? ¿Qué aplicación le podemos dar al jus civile hablando de Roma? ¿En qué semestre ven
digamos, en el actual pensum se ve derecho romano. Licenciado, el ius civili es el derecho propio exclusivo de los ciudadanos de Roma. Sí, sí, efectivamente. O sea, había diferencia, ¿no? En la aplicación, ¿verdad? El ius civile a los ciudadanos, a los romanos. Y el ius gentium a los extranjeros. A los que no eran ciudadanos, así es, ajá. Había alguna diferencia entre una aplicación y otra, ¿verdad? Y por eso la influencia de Roma hacia nosotros, porque nosotros tenemos elementos del derecho romano y también tenemos una buena influencia del derecho francés, especialmente de lo generado con la presencia de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Pero el derecho romano tiene influencia en nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Les reitero la pregunta, ¿en qué semestre se ve derecho romano? En el segundo, si no estoy mal, tercero. En el En segundo. el segundo, Lick, Es al principio, ¿verdad? sí. Sí, es en el Y a área veces, común. esas cátedras se toman como poco importantes, pero fíjense que la malla curricular está muy hilada y muy vinculada, y a todas las clases es importante, digamos, tomarle la importancia de vida, porque en algún momento lo va uno aplicando, digamos, los términos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes les dicen lex dura lex, es un latinazo, pero lo que quiere decir es eh, la ley, aunque sea dura, es la ley, ¿verdad? Eh, y así hay muchísima terminología que se ha ido adaptando a nuestro idioma, ¿verdad? Que se origina del latín. Y en ese sentido, el derecho romano, pues, qué mejor que sea el que nos ilustra, ¿verdad? Para su aplicación. Continuando con el tema del derecho natural, representaba para los romanos lo que conforme a la razón, al lado mejor de la naturaleza humana, a una elevada moralidad, al sentido común práctico y a la convivencia general. Por eso es que se le da tanto énfasis al derecho natural, porque es algo que está muy vinculado con la naturaleza humana, con la moral, con la ética. Y de ahí surge, por ejemplo, cuando uno dice, no hay derecho, dice, no. O sea, ahí cuando uno dice no hay derecho, no se refiere propiamente a una norma, sino que se refiere a algún beneficio o algún acto que le pueda afectar a uno, ¿verdad? Entonces, como se interpreta como que no es justo, ¿verdad? Por eso es que va vinculado, muy vinculado con la convivencia, ¿verdad? Y por eso es muy importante, digamos, al tener oportunidad de profundizar en el naturalismo, y para ello, obviamente, hay muchos personajes, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, que fueron personajes que dejaron mucha información sobre el tema y que nos viene a alimentar y nos viene contribuye a dar respuesta. Por ejemplo, la pregunta que hacíamos al principio, ¿cuándo surge la supuesta tensión entre el derecho natural, dijimos, y el derecho positivista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como una ruta paralela o una línea paralela en donde por un lado va el derecho natural, los principios naturalistas y los positivistas, y en algún momento coinciden o en algún momento se contraponen. Y poco a poco vamos a ir concluyendo que el derecho
el justnaturalismo en alguna medida tiende a imponerse ante el justpositivismo, porque el justnaturalismo, al final, como vamos a ver, se considera dualista, porque así como parte del principio de la razón o de lo natural, en algún momento admite aspectos que se derivan del derecho positivo, ¿verdad? Entonces, no lo descarta, sino que lo complementa. Mientras que si nos vamos por el otro carril de la pista, el derecho del positivismo no acepta la contaminación o la relación que emane del derecho natural. Simplemente se rige por la norma, por la ley, ¿verdad? Entonces es un concepto exclusivista, ¿verdad? Mientras que el otro es dualista. Siguiendo con el tema, es importante también abordar brevemente el derecho natural bajo el punto de vista cristiano. En la Edad Media todos los cristianos tuvieron un mismo concepto del universo. Para todos era lo mismo, ¿verdad? Tenían claro la dimensión del universo. La Iglesia suponía que las reglas del derecho eran anteriores a la organización del Estado y que ostentaban el carácter de verdaderas normas jurídicas. Se consideraban como superiores a las normas de derecho positivo. Lo eclesiástico y lo secular se consideraba superior y eran obligatorias, tanto para el Papa como para los gobernantes. Por eso la Iglesia tiene una riqueza, digamos, histórica, porque tuvo diferentes momentos, ¿verdad? Cuando uno trata de estudiar un poco la historia de la Iglesia evangélica, tiene sus momentos muy duros, muy rudos. De igual manera, y especialmente la Iglesia católica, cuando se estudia el recorrido histórico, ha pasado momentos históricos sumamente dramáticos. Y de hecho hay muchas cosas que también en nombre de la Iglesia se han hecho cosas no las mejores, ¿verdad? Por ejemplo, si recordamos el tema de las cruzadas, ¿se recuerdan? La época de la Inquisición, ¿verdad? La época de la aplicación de los herejes. Eran momentos bien difíciles, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, digamos, más que todo, digamos, en el ámbito europeo, tanto en España como en Roma, en diferentes momentos históricos. Si, por ejemplo, asociamos la época de cuando se dio, digamos, el descubrimiento de América, estamos hablando, por ejemplo, de los reyes católicos en España. Isabel de Castilla y Aragón, y Fernando de Aragón. Esa fue una época, por cierto, fue una gran reina, pero una época muy difícil. Ahí se aplicaba la Inquisición, ¿verdad? Y los herejes. Y el que no se ajustaba a lo que los monarcas indicaban, hasta allí llegaba su existencia, ¿verdad? Fue una época dura. Lo mismo si nos trasladamos a Roma, hubo épocas de persecución a los cristianos en forma increíble, ¿verdad? De hecho, de ahí surge, digamos, la crucifixión, una época muy dura, muy ruda, ¿verdad? Posteriormente ya se dieron los cambios porque el mismo régimen se convirtió al cristianismo y se cambió el esquema. Entonces de ahí perseguían a los no cristianos. Pero la historia en esas épocas ha sido sumamente ruda, dura. Y como decíamos, personajes que es importante leerlos es como San Agustín o Santo Tomás de Aquino.
¿Alguna inquietud o alguna pregunta hasta ahí? Aquí estamos dando principios, solo presentando como las manitas de león en la película, ¿verdad? Hay muchísimo que leer, muchísimo que ver sobre estos temas, pero lo importante es que tengamos una dinámica que nos permita, digamos, en su momento poder diferenciar el justnaturalismo con el justpositivismo, porque nos va a impactar en diferentes textos por su naturaleza, por su finalidad y entre todo por su aplicación, ¿verdad? Y uno mismo se va como identificando, digamos, algo similar a una ideología, digamos. Uno a veces se identifica con una corriente democrática y a veces con una corriente monárquica, ¿verdad? Ujú. O aristocrática. Entonces, pero todo depende de, si es importante el saber por qué uno está reaccionando así, ¿verdad? No decir, por ejemplo, yo soy democrático y en la práctica será un autoritario. ¿No? Eso no es ser democrático, ¿verdad? Entonces, se puede decir, licenciado, que ambos derechos van de la mano, uno con otro, no puede funcionar uno sin otro. La verdad es que sí se vinculan, sí se relacionan. Pero como decíamos, el justnaturalismo, por su condición, tiende a ser más, a pesar de que es anterior, tiende a ser como más dar cierta apertura, en el sentido que admite alguna incorporación del dispositivismo, ¿verdad? Y eso también lo hace, digamos, considerarse como superior al dispositivismo, porque tiende a admitir algunos aspectos derivados del derecho del dispositivismo, mientras que el dispositivismo, como lo vamos a ver más adelante, es tajante, no admite aspectos o una vinculación con principios naturalistas, sino que parte de la ley y no independientemente. Es más, digamos, para un positivista, no le importa si la ley es justa o es injusta. Simplemente dice, esto dice la ley y eso vamos a aplicar, aunque esté aplicando una ley injusta, ¿verdad? Mientras que el que se inclina por el naturalismo, una de las condiciones o una condicionante para abordar el tema es que la ley sea justa o velar por la aplicación de la justicia, ¿verdad? Tal como decía Platón, que la justicia es eterna, ¿verdad? Pero sí, son dos sistemas, ¿verdad? Que uno asimila más al otro en relación al otro, ¿verdad? En cuanto al periodo, digamos, de la escuela clásica al derecho natural, durante la Edad Media, el centro de la vida de Europa fue la iglesia. Controlaba la educación y la ciencia. La más importante de las ciencias era la teología. De hecho, ¿cuáles fueron las primeras carreras que se, digamos, se desarrollaron en nuestra querida USAC? Medicina y derecho. Había otra.
teología, porque eran resabios, ¿verdad? De hecho, España fue la que estaba en su hegemonía, ¿verdad? Pero sí fueron, si no me equivoco, esas tres carreras que se empezaron a impartir: teología, derecho y medicina, ¿verdad? Por las mismas, digamos, consecuencias de la época europea, ¿verdad? Solo por revelación divina, decían ellos, podía el hombre conocer la voluntad de Dios. Y la revelación estaba reservada exclusivamente para la iglesia. ¿Qué les hace pensar de ese pensamiento, de esa situación? ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Cómo? Que si puede repetirlo, por favor, el pensamiento, ¿cómo es? Solo por revelación divina podía el hombre conocer la voluntad de Dios. Y la revelación estaba reservada exclusivamente a la iglesia. Sí, pues ellos consideraban Entonces, que no cualquiera podía. solo la iglesia podía. Ajá. Ellos Tremendo, ¿verdad? consideraban que no todos eran dignos de tener ese discernimiento. Sí, aquí lo dramático es que la exclusividad que se atribuía la iglesia, ¿verdad? Y que tenía que ser solo por revelación divina y era como una especie de monopolio, ¿verdad? Al extremo que uno tenía que ajustarse, respetar absolutamente lo que dijera un sacerdote, ¿verdad? Hay una obra muy interesante de Humberto Eco que se El denomina nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Yo no he visto la película. La película debe ser interesantísima. Sí, es interesante. ¿Cómo? Sí, la película es buena y cabal, justo lo que usted dice, que lo que al final nos da la película en general, la idea es que el conocimiento solo estaba como solo los de la iglesia tenían el acceso al conocimiento y eran ellos los que traducían, los que escribían, únicamente los que pertenecían a la iglesia. Sí, miren, esa obra es un texto muy denso, es interesante. Yo ya leí esa obra, es fascinante El nombre de la rosa. Pero no cabe duda que el leer la obra y ver la película le da elementos aún adicionales. No dudo que sea una excelente película por la rigurosidad eh, eclesiástica y todo lo que conllevaba, digamos, el vivir en un monasterio, bajo el punto de vista puramente teológico. Es un ejemplo increíble que, que lo tenemos ahí, pues, al alcance. Es cuestión de disciplina y, digamos, de someternos un poco a la lectura, pero ese es un ejemplo de cómo podemos interpretar, digamos, las épocas tan rudas, ¿verdad? Porque hoy que nosotros, digamos, y digo nosotros porque también he disfrutado de los procesos democráticos, es diferente. En esas épocas era un radicalismo extremo, ¿verdad? O se adecuaba uno o no se adecuaba. Y en ese sentido, es importante manifestarles que el ataque contra la jerarquía comenzaba en el siglo XVI, iba dirigido contra el orden espiritual del catolicismo. A la vez,
que contra también el orden del terreno del feudalismo, que fue una época muy, muy, muy ruda. Irrumpió por todas partes un espíritu individualista y liberalista. Acá amerita recordar un personaje para que podamos, digamos, como ubicarnos en este momento histórico. ¿Quién fue el que es uno de los considerados protestantes o el protestantismo? ¿Cómo surge? Y no Por nos estamos Martín apartando del Lutero. nacionalismo ni de la clase. Martín Lutero. Martín Lutero, sí. Hubo otros personajes que acompañaron, pero el personaje de Martín Lutero es ícono, ¿verdad? Les voy a contar acá bueno, esto más que todo es un comentario de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche. No recomendable para la lectura, eso sí. La tendencia de Nietzsche es muy negativa, ¿verdad? Si alguien no tiene, digamos, una concepción bien clara de la vida y principios, digamos, bien asentados, Friedrich Nietzsche tiende a confundir. Es como decía Vargas Vila, ¿verdad? Cuando el martirio es un deber, cuando el martirio es una, digamos, acción real, el suicidio es un deber, una cosa increíble, ¿verdad? Términos que deben ser como descartables desde el principio. Pero quiero asociar a Martín Lutero y a Nietzsche. ¿Por qué? Martín Lutero fue un sacerdote. Él fue parte de la Iglesia Católica, pero fue un personaje muy, muy estudioso, analítico, que profundizó en, en el aspecto religioso, ¿verdad? Y él también no solo se quedó, digamos, como un sacerdote y con conocimientos básicos. Él se convirtió en un doctor en filosofía. Él fue un personaje que estudió muchísimo, muy preparado, pero llegó un momento en que no estuvo de acuerdo con la iglesia y empezó a analizar la Biblia con la mayor profundidad posible, ¿verdad? Porque partían, digamos, que decían, ¿en qué consistía el derecho eterno y natural? Su precepto fundamental era que el hombre nace libre e independiente. No vivía originalmente en sociedad, pero había hecho un contrato con otros individuos para defender su idea y su propiedad. Entonces, todas estas ideas fueron calando y fueron profundizando en él al extremo que él se opuso a al papado, digamos, al estatus de su momento, independientemente lo que surgiera o las consecuencias que tenía, ¿verdad? Pero él llegó a una de las grandes conclusiones que actualmente estamos, digamos, nosotros como sociedades, como humanos, disfrutando de esa forma de interpretar la Biblia, ¿verdad? Él llegó a la conclusión de que no era correcto que Dios se comunicara exclusivamente con el Papa o con los, digamos, doctos en teología, o que los reyes eran impuestos por Dios y que la plebe tenía que asimilarlos o adaptarlos. Él llegó a la conclusión
que la relación con Dios no es a través del Papa, ni es a través de un pastor o de un religioso. La relación con Dios es personal. Es cada uno de nosotros con el Espíritu Santo. No necesitamos la mediación de X persona para comunicarnos con Dios, con la divinidad. La relación es personal. Imagínense, digamos, llegar a esa conclusión en esa época. Era temerario, ¿verdad? ¿No les parece? Sí, porque era fuera de lo normal, entre comillas, ¿verdad? Sí, sí, fue más allá. Digamos, él porque fue el fundador del protestantismo y digamos, se manifestó en contra del status quo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y por eso cuando les menciono a Nietzsche, es bien complejo. Obviamente, él escribió, por ejemplo, El origen de la tragedia, él escribió muchísimo, pero Nietzsche, ¿saben cómo le decía a Martín Lutero? Era muy, digamos, era muy, no solo negativo, sino que se refería en una forma totalmente irrespetuosa. No obstante que Martín Lutero, un personaje, un teólogo, un doctor, conocedor de la teología a fondo, con unos aportes a la historia que ahí están, innegables. Sin embargo, él se burlaba Nietzsche se burlaba de Martín Lutero porque le decía, tú eres un sacerdote de aldea, le decía. Una cosa así muy, muy despectiva. Pero obviamente también parte por la misma mentalidad, ¿verdad? Que él es, digamos, un experto en hablar del existencialismo humano, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar ahí en el tema de ellos, pero lo que sí me interesa es que tengamos, digamos, lo más claro posible el aporte que dio Martín Lutero en el sentido de que la relación de nosotros con Dios es personal, ¿verdad? Entonces, interesantísimo porque quitó una serie de mantos o de cuestiones, digamos, o de cortinas que cubrían, ¿verdad? Eh, cubrían, digamos, de la concepción de nosotros, de los humanos en ese entonces, de la sociedad, cómo veían a la cristiandad, ¿verdad? Así es que lo importante aquí es el aporte y el cambio y la dinámica social que sufrió el mundo a raíz de sus esfuerzos. Yo lo respeto muchísimo y lo admiro porque incluso tuve la oportunidad cuando era joven de estar en algunos estados de Alemania y tuve la oportunidad de conocer el lugar donde él escribió la Biblia, donde él escribió cuando hizo su análisis de la Biblia, ¿verdad? Entonces, es bien interesante el lugar donde él vivía, acompañado de una que era monja, pero que después se casaron, o sea, porque él se fue en contra de la rutina, ¿verdad? Pero los aportes que él nos dejó, meritorios y merecen toda nuestra admiración y respeto, ¿verdad? Bien, otro aspecto que es importante también abordarlo es el positivismo jurídico, que es siempre en relación a lo que hemos venido hablando, que es la otra cara de la moneda. Es una teoría política que considera que el derecho es un conjunto de normas que el Estado establece y que son públicas y son fiables. Por eso es que
El jus positivista parte de la ley, sea justa o no lo sea. Y hay algunas características acá que vale la pena como resaltarlas. El positivismo jurídico se basa en la idea de que el Estado tiene el derecho, lo que está relacionado con la soberanía estatal. Es decir, sabemos que es soberanía, que viene del pueblo, en fin, y toda la teoría que conocemos, pero cada Estado tiene lo suyo, tiene derecho a crear su propia normativa. El positivismo jurídico considera que el derecho positivo es justo por el hecho de ser positivo, sin importar su contenido moral, lo que les decía. Para los positivistas, lo que está establecido en la ley es independientemente de si se establece que es justo o no, porque está desprovisto. Son es como muy radical, ¿verdad? La idea de partir de esa forma. El positivismo jurídico considera que los juicios morales son relativos y son subjetivos. Y en parte, obviamente, tiene razón, porque el subjetivismo ahí está, digamos, inmerso, ¿verdad? En, en la moral, ¿no? Nos dicen también que el positivismo jurídico considera que el derecho y la moral son órdenes sociales distintos y separados. Es decir, estas características lo que nos dicen es, vea, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Son cosas distintas. No confundamos peras con manzanas. Son cosas distintas. Entonces, lo jurídico es lo jurídico y lo moral es lo moral. Ya en su momento vamos a hablar de las distintas clases de normas y evidentemente van a ser consecuentes en el sentido de que hay diferencia. Para ir finalizando, el positivismo jurídico en la práctica. El positivismo jurídico analítico clasifica las normas jurídicas de un sistema de relaciones de conexión e interdependencia. Sistema, normas, interdependencia. El positivismo jurídico delimita el campo normativo del derecho, eliminando los elementos extraños, los sociológicos, los históricos, los psicológicos y los políticos. Es como una teoría muy purista, ¿verdad? Muy exclusiva. El positivismo jurídico aplica metodologías deductivas, cuantitativas centradas sobre semejanzas. El personaje hemos hablado en algún momento y que merece profundizar es hablar de Hans Kelsen. Él es una figura emblemática en el derecho positivo, ¿verdad? De hecho, a él se le atribuye la pirámide, ¿no?, de Hans Kelsen, que habla de la sistematización de las normas, pero él es un personaje que defiende, digamos, el positivismo de la ley, apartada de la moral. Si a nosotros nos preguntaran por qué principios nos inclinamos, si profundizamos un poco más en los temas, en algún momento vamos a decir, bueno, yo me inclino por el justnaturalismo. Y de igual manera también tenemos derecho a que alguien diga, por ejemplo, yo me inclino por el positivismo, porque me interesa lo objetivo, la ley, ¿verdad? Nos obedecemos a la ley, tenemos una constitución, unas leyes ordinarias, reglamentarias, ese es nuestro sistema y hay que cumplirlo, ¿verdad? Y si regresamos a la pregunta cuarta originaria, o a la tercera, ¿debe el derecho positivo ser justo? ¿Qué opinan? ¿Alguien nos puede decir cuál es aunque sea a priori,
porque obviamente estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ¿qué nos diría? ¿El derecho positivo debe ser justo? Eh, el derecho positivo en sí es lo que está en la ley prácticamente, entonces diría yo que no debe ser justo, sino que es lo que es. Sí, eso es lo que, de acuerdo al contenido que usted está dando, sí, o sea, es prácticamente sin involucrar la moral, ¿verdad? Esos valores. Sí, esa es parte de la discusión que genera, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno, digamos, tiene alguna inclinación por admirar los principios naturalistas, el ideal sería, digamos, que para establecer una norma se tenga claridad de que se necesita. Y si se necesita, es porque va a llevar un beneficio a la población, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este momento se está, digamos, discutiendo en el Congreso la ley contra lavado de activos, ¿verdad? Evidentemente es una presión internacional muy fuerte la que está habiendo para que esa ley exista, ¿verdad? Pero como es una ley que toca fibras muy sensibles, no les va a ser fácil concluirla, porque hay sectores que les favorecen y sectores que les desfavorecen, ¿verdad? Entonces, no siempre la transparencia, aunque es buena para el país o para un estado, no siempre favorece a todos, ¿verdad? Entonces, esas es parte de las discusiones que se dan, digamos, a esos niveles, ¿verdad? Pero lo importante, estimadas amigas y amigos, es tomar en cuenta que hablar del justnaturalismo o el justpositivismo también es una línea muy permanente, no solo en la clase de filosofía del derecho, sino en el derecho como tal. Porque ustedes cuando vean una sentencia van a decir qué principios están aplicando o hacia dónde va cuando se plantean los hechos, el análisis previo, los antecedentes, ustedes se van a dar cuenta, digamos, la orientación que las resultas van a tener, ¿verdad? Y cuando uno va profundizando en una serie de aspectos, se le facilita la integración y la interpretación de la norma, ¿verdad? Aprovechando un par de minutos, en la parte final del trabajo, de las ideas ahí que se están, digamos, incorporando, hay un apartado que dice el derecho y la moral. Ese va a ser objeto de otra clase, pero me interesa, digamos, como dejar unas cuantas ideas de un personaje que es uno de los académicos de renombre, que nos va a servir de muchísimo en la profesión. Y se trata de Norberto Bobbio. Él es un constitucionalista nato que ha dejado una estela de derecho interesante, de información de derecho. Él establecía o concluía que por justnaturalismo entiende, decía, aquella corriente que admite la distinción entre derecho natural y derecho positivo y sostiene la primacía del primero sobre el segundo. Es decir, él converge o concluye que el dispositivismo no es que unifique, pero sí admite parcialmente aspectos del positivismo, pero que eso lo hace, le da a ese principio cierta supremacía sobre el otro. Por esa, tal vez no es lo correcto, pero por esa democrática forma que tiene
de incorporar algunos aspectos a su propia teoría. Mientras que el positivismo jurídico, nos dice Norberto Bobbio, es aquella corriente que no admite la distinción entre derecho natural y derecho positivo, y afirma que no existe derecho, que no existe más derecho, quiere decir que el derecho positivo, ¿verdad? Y de esa cuenta él concluye que el derecho naturalista es una teoría de la superioridad y el derecho positivista exclusividad, porque se refiere al derecho como tal. Y por último, concluye que el naturalismo es dualista y el positivismo es monista. Monista es cuando se refiere a un término, en este caso a un enfoque, mientras que el dualista combina, ¿verdad? O sea, son una serie de ideas que nos quedan ahí para profundizarlas y poder, digamos, ir aterrizando. Y lo interesante aquí es, o lo necesario es que, que podamos decir, bueno, cuando leamos un artículo, vamos a tener la capacidad de establecer si el enfoque va orientado al naturalismo o al positivismo. Si vemos un texto derivado de alguien que va en función de la ley, pues con facilidad vamos a decir, no, él es positivista, ¿verdad? Cualquier norma que establezcamos, vamos a tener la posibilidad de decir, aquí hay elementos naturales, ¿no? Aquí hay elementos, digamos, eternos que parten del principio naturalista, ¿verdad? O lo contrario. Así es que lo importante es que tengamos claros que esos dos principios son consustanciales en la clase y en relación y en general en la profesión. Siempre nos van a acompañar en cualquier clase, ¿verdad? Incluso para ejercer una defensa ante un juez, si queremos, digamos, tener elementos de convicción a través de principios naturales, podemos lograr, digamos, introducir la duda en el juez, ¿verdad? O si lo que queremos es, digamos, recalcar el contenido de la ley, pues nos inclinamos por la finalidad de la misma y el objetivo que tenga, ¿verdad? Independientemente de lo que haya pasado. Por eso es que le dicen a uno que donde hay dos abogados, hay tres opiniones, ¿verdad? Porque siempre existen, digamos, este tipo de dualidades o de interpretaciones que cada uno, dependiendo de su concepción, asimismo es la forma en que defiende sus puntos de vista, ¿verdad? ¿Algún comentario, estimadas amigas y amigos, sobre la clase de hoy? Nos podemos tomar unos 2 minutos para el efecto. Todo claro de mi parte, licenciado, muy amable, gracias. Igual, licenciado, muchas gracias por la clase de hoy. De acuerdo. Buenas noches, licenciado. Yo creo que tal vez como comentario final es interesante las posturas del naturalista, el positivista, ¿verdad? Que no necesariamente, pues a veces uno pensaría que el derecho es justo, pero dependiendo de cómo está escrita la norma y justa para quién, ¿verdad? Porque dependiendo del caso en concreto, así se puede dilucidar si realmente la norma procede de manera justa, ¿verdad? Pero no necesariamente concluimos en base a lo que usted nos está exponiendo, no necesariamente siempre las normas son justas dependiendo del caso en concreto, ¿verdad? Es correcto, sí, sí. Sí, es interesante, eso sí. Lick, yo tengo una duda. La clase del día de hoy ya no entra en el primer parcial, ¿verdad? No,
Tampoco la anterior. Ah, ok. La del martes y la del jueves, ¿verdad? No, no. Hay suficiente material ahí para el examen. Y por cierto, es el 10, ¿verdad? Sí, licenciado. Liz, yo tengo una duda acerca de una clase anterior. Me surgía si era lo mismo lo del poder con el impulso del poder o son dos cosas diferentes. Perdón, me decía. De que si el poder es lo mismo que el impulso del poder. Lo que pasa es de que en el contenido que usted nos dio está como similitud, pero no sé si son cosas diferentes o es lo mismo. Va orientado a lo mismo, ¿verdad? Pero el impulso es, digamos, las fases o el enfoque o la forma en que se pretenda llegar al poder, ¿verdad? Y de hecho, pues el poder y el derecho van muy vinculados, ¿verdad? Pero cuando se refiere al impulso es ese recorrido para poder llegar a lo que se pretende, ¿no? Licenciado, entonces se podría decir que son las secuencias que lleva el impulso para llegar al poder. Sí, puede interpretarse, digamos, sí. Si quieren ustedes conocer cuestiones muy prácticas del poder, lean a Maquiavelo. Porque Maquiavelo es un enfoque del poder objetivo, preciso, digamos, ¿verdad? Y se van a dar cuenta de las estrategias que él utiliza, digamos, del enfoque que él da para dicho propósito, ¿verdad? Es bien interesante porque a veces uno se queda y dicen, ¿han escuchado ustedes la frase que dicen, no seas maquiavélico? Y cuando le dicen a uno no seas maquiavélico, le quieren decir a uno no seas malo. No es la mejor forma, porque Maquiavelo no fue un hombre malo, fue un hombre que profundizó en el poder, en la búsqueda del poder y llegar al poder, y cómo, porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerlo, ¿verdad? Entonces, esas etapas, esa secuencia, tienen estrategias, tienen formas, ¿verdad? Para poder arribar a lo mismo, ¿verdad? Y también hay formas desfiguradas del ejercicio del poder, ¿verdad? Eso es lo interesante, digamos, cuestionarnos, debatir y tratar de ir llegando a determinadas conclusiones para que nos aclaren los panoramas en los temas de interés, ¿verdad? Así es que un gusto de haber compartido y a seguir estudiando y preparándose porque la otra semana sí es fase de exámenes, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Buen fin de semana. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, Liz. Buenas Muchas gracias noches. por todo, licenciado. Feliz noche.